Hola alumnos, estamos en nuestra clase tutorial número 1 correspondiente a la unidad 1 del módulo 1 y el tema que vamos a analizar hoy brevemente es el tema de los realia. ¿Qué son los realia? Los realia son palabras que denotan objetos, conceptos y fenómenos típicos de una determinada cultura y que no tienen su equivalente exacto en otra. El tema de los realia implica una discusión de muy larga data en el ámbito de la traductología. A mediados del siglo pasado, Eugene Nida da una de las primeras definiciones de realia que él llama palabras culturales. Él proponía 5 ámbitos culturales que suponen dificultades traslativas. 5 decimos. El primero es la ecología, es decir, las dificultades que derivan de las diferencias ecológicas entre culturas, como por ejemplo el amplio léxico inuit para referirse a lo que en el resto del mundo definimos como nieve. Por otro lado, la cultura material, es decir, las dificultades que derivan de las diferencias materiales entre culturas, como comidas típicas y exclusivas de una cultura en particular, como por ejemplo los s'mores de la cultura estadounidense. También señala Nida la existencia de las palabras culturales que se refieren a la cultura social, es decir, las dificultades que derivan de las diferencias sociales entre culturas, como el caso de las ocupaciones reservadas a un género específico en ciertas culturas y aceptadas como funciones para ambos sexos en otras. Otro de los ámbitos es el de la cultura religiosa, es decir, las dificultades que tienen que ver con las diferencias religiosas entre culturas, como específicamente rituales que están en una cultura y no en otra, o incluso la importancia otorgada a la religión en una sociedad. Y finalmente destaca Nida la cultura lingüística, es decir, lo que deriva de las diferencias lingüísticas entre culturas, como las características fonológicas, las morfológicas o las sintácticas. Ya en 1997, Nord, que es un teórico funcionalista, acuña el término culturema y lo define así, como un fenómeno social de una cultura X que es entendido como relevante por los miembros de esa cultura y que, comparado con un fenómeno correspondiente de una cultura Y, resulta percibido como específico de la cultura X. Podemos destacar que en esta definición la palabra comparado se refiere a la situación en que hay una función semejante y una forma distinta, como sería el caso de la relación entre trenes versus coches versus bicicleta, y al contrario podría haber una forma semejante y una función diferente. Por ejemplo, una situación en la que tomar un café en Inglaterra es una situación que suele ocurrir por la mañana, en España después de comer y en Alemania por la tarde. Finalmente vemos a los teóricos de la escuela búlgara, Vlachov y Florin, que definen a los realia como palabras de lengua popular que representan denominaciones de objetos, conceptos, fenómenos típicos del ambiente geográfico, cultura, vida material o peculiaridades históricos sociales de un país o tribu portadoras de un matiz nacional, local o histórico que carece de correspondencia precisa en otras lenguas. Esta definición es de 1970 y ellos clasifican los realia en categorías como geográficos y etnográficos, folclóricos y mitológicos, objetos cotidianos, realia sociales e históricos. Digamos que para posicionarnos como traductores ante los realia tenemos que recordar brevemente los dos aspectos del significado de las palabras, el plano denotativo y el plano connotativo. La denotación, digamos que es un significado neutral, y la connotación, en ese sentido, son las asociaciones que relacionamos con esos conceptos. Desde algún lugar podemos decir que la denotación es el significado que aparece en el diccionario, mientras que la connotación tiene que ver con las vivencias creadas, que se crean en relación con esa misma palabra. La connotación
en ese sentido, depende completamente de la realidad cultural en que está inmerso el lector. Tiene que ver con la clase social, con la edad, con el género, el origen ideológico, el origen emocional y cultural de un lector. Es como si la denotación fuera el punto de partida de una palabra o de un concepto. Ahora bien, para definir nuestras estrategias de traducción frente a los realia tenemos que tener en cuenta tres factores. Por un lado el tipo de texto, por otro lado su objetivo y por otro lado finalmente cuál es nuestro público receptor, nuestro público lector. ¿Por qué? Porque no en todos los casos tiene la misma importancia conocer al mismo nivel el plano denotativo y el plano connotativo de una realia. Por ejemplo, si se menciona la ciudad de Verona en una descripción de una ruta, la significación exacta y la connotación no serán importantes para el lector. Ahora bien, si se menciona la ciudad de Verona en una obra literaria, por ejemplo, y se dice que el protagonista vive cerca de Verona, probablemente sí será importante dar al lector una descripción exacta de la denotación y de la connotación para conseguir el mismo efecto en el lector del texto traducido como al lector del texto fuente. En cuanto al objetivo del texto, el traductor puede optar por naturalizarlo o por exotizarlo, esto es, traducir o no traducir los realia. Por ejemplo, un texto informativo se traduce muchas veces naturalizándolo, o sea, adaptando lo extraño a la cultura meta. ¿Esto por qué? Porque el objetivo, que es transmitir información, solamente se consigue si toda esa información relevante llega al lector sin elementos culturales que puedan confundirlo o distraerlo de ese objetivo principal. Ahora, un texto que tenga el objetivo de divertir o de educar al lector acerca de otras culturas, sí puede beneficiarse con la exotización. Esto puede crear un ambiente diferente en el que el lector sea más consciente del hecho de que había un texto original previo que estaba escrito en otra lengua. Pero como digo, esto ya es una decisión del traductor o del encargo de traducción. Finalmente tendremos en cuenta a nuestro público lector o a nuestro público receptor, dado que estamos dentro de un esquema de comunicación. Para esto podemos considerar que un público experto, un segmento de público experto al que esté dirigido nuestro texto, va a necesitar menos cantidad de explicaciones que un público que no tenga ningún conocimiento acerca de determinado tema que es el objeto de nuestra traducción. En este sentido, podemos pensar que ante un público experto podemos mantener una estrategia de exotización, es decir, de no naturalizar el texto, y cuanto menos experto sea nuestro público receptor, cuanto menos conocimiento tenga acerca de la temática de nuestro texto, mayor será la necesidad de explicaciones y de traducción de las realias. Finalmente podemos enumerar algunos de los procedimientos para traducir los realia que luego veremos más extensamente en la bibliografía. Podemos hablar del neologismo, podemos hablar del calco traductivo, de la apropiación o adaptación y de la sustitución. Espero que esta clase les haya resultado de utilidad. No olviden utilizar el foro para evacuar todo tipo de dudas. No olviden ingresar regularmente en la plataforma para estar al tanto de todas las novedades. Bueno, hasta la próxima. Un gusto como siempre.